Si nos puedes contar, Gonzalo, para nuestros clientes que a veces es difícil, nos preguntan como qué servicios de interpretación ofrecemos, o sea, qué modalidades tenemos Mira, y bueno, cuál yo es creo, la más popular. por supuesto, yo creo que primero hay que hacer un poco la distinción, ¿no? Es decir, la Real Academia Española, el diccionario de academias, ¿no? Acepta la palabra traducción simultánea, por ejemplo. Entonces, para el público en general, la traducción puede ser escrita o hablada, pero dentro del gremio hacemos una distinción entre la traducción, que es escrita, y la interpretación, que es de manera oral. Así que cuando hablamos de interpretación, estoy hablando de una traducción oral. Y ahí, bueno, Mm. existe la interpretación simultánea, que es un poco como les platicaba al inicio. La gente se pone audífonos y oye en un idioma distinto lo que está diciendo el intérprete al mismo tiempo que el orador original, y puede tener varios canales. Esto es muy interesante porque, bueno, puedes tener públicos como sucede en el Parlamento Europeo con veintitantos idiomas y todo el mundo está escuchando en el idioma que entiende al mismo tiempo. Luego existe la interpretación consecutiva, que es, bueno, pues como empezó Naciones Unidas, empezó con interpretación consecutiva con español, perdón, con inglés y francés originalmente, y entonces alguien hablaba en inglés o en francés, se Ujú. callaba y el intérprete lo decía en el otro idioma. Esto, bueno, por Exacto. supuesto que es interesante, es incluso simpático, Haciendo sus pausas y y su haciendo toma de sus notas. pausas, ¿no? ¿Perdón? Pero bueno, esto en una cosa breve, en un brindis, en una cosa puede incluso ser muy lucidor, pero echarse una conferencia de 3 horas con interpretación consecutiva quiere decir que pues o dura 6 horas o solo se dice la mitad, y la gente que entiende los dos idiomas, y estos son dos idiomas, porque si fueran tres, entonces habría que multiplicarlo por tres y no por dos, y así sucesivamente. Pero bueno, como decía, la gente que está escuchando la interpretación consecutiva, si habla los dos idiomas, escucha y entiende todo 2 veces. Si no entiende los dos idiomas, está la mitad del tiempo sin comprender lo que se está diciendo y puede entonces absolutamente distraer su atención. Y para el orador también es difícil porque necesita hacer pausas en su discurso para que entre el intérprete. Entonces, Sí. la interpretación Un poco consecutiva cortado, ¿no? Un es un poco poco como... cortado. Ujú. ¿Y Exactamente. cuáles crees que es el servicio por ahí más preferido, digamos, entre nuestros clientes? Pues ahí yo creo que también hay que ver de qué se trata, ¿no? Si es un brindis en una cena en la que hay 1500 personas, es mucho más complicado repartir los receptores que hacer una consecutiva de un brindis que va a durar 1 minuto o 3 minutos, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando regreso a la idea de que nosotros queremos ser sus aliados, queremos entender cuáles son sus necesidades de comunicación y de presentarles la mejor opción, porque hay veces que a lo mejor es un grupo muy grande y hay 2 personas que van de público y que no entienden, y entonces ahí se puede hacer Ujú. una interpretación al oído, susurrada, ¿no? En fin, que también hay que ver la duración, es decir, hay que ver el contexto para ver si necesitamos una interpretación simultánea, una interpretación consecutiva, una interpretación al oído, una interpretación con un equipo portátil, en fin. Y bueno, Ujú. también hay intérpretes de enlace que realmente manejan todas estas distintas modalidades y que puedan acompañando a un grupo de personas a distintas partes, y se van adaptando según las necesidades específicas, y a veces harán simultánea, a veces harán consecutiva, a veces harán al oído, etcétera. Y también creo que es importante saber que ya también tenemos interpretación con inteligencia artificial que funciona bien dentro de los aspectos que ya hablábamos de la interpretación, de la inteligencia artificial. Hay cosas para las que funciona y hay cosas para las que no Sí, funciona. con los límites que tiene, que eso siempre está bien recalcarlo y entenderlo como una herramienta más y no como la herramienta. Por Pero supuesto, pero hay sí. veces que ayuda a la comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay un congreso enorme a lo mejor en la que hay 3000 participantes, y de esos 3000 hay una delegación de algún país que no habla ninguno de los idiomas oficiales. Pues a lo mejor es más fácil poner interpretación con inteligencia artificial para esa pequeña grupo que poner una cabina adicional, etcétera. Pero bueno, eso depende siempre de cuáles son los requerimientos, cuál es el tema, y en eso somos expertos, ¿no? En buscar Ujú. exactamente cuál es la solución más eficaz
para resolver sus necesidades de comunicación. Y muy bien, muy si bien. seguimos este criterio, ¿cuáles crees tú que sean las características que debe tener un traductor? Y yo me voy y cuento cuáles son las que debe tener un intérprete. A ver, creo que como traductores, como manejamos un registro escrito, las formas tienen mucha más importancia, la corrección gramatical, el registro que se utilice, eh, un poco el perfeccionismo nos guía, creo, ¿no? Porque damos vueltas y vueltas a un texto hasta que creemos que la traducción está correcta, porque eso va a quedar en un documento, ¿no? Entonces, Por creo ahí que un alguien poco, decía que una traducción nunca se acaba, se abandona. exacto, como que llega un momento que debemos ya dejarla ir, pero siempre se podría como mejorar un poco más. Entonces ahí está mi admiración también por los intérpretes, porque tienen que lidiar con tal espontaneidad y corregirse, si hay un error, corregirse automáticamente. Y bueno, la oralidad permite, ¿no? Ese ir y venir y bueno, es como mucha más espontaneidad, yo creo. Claro, ¿Cuáles ¿no? crees que serían las claves tú que eres intérprete? Mira, yo creo que, bueno, cosa rara, porque no siempre los traductores son intérpretes ni viceversa, ¿no? Es decir, hay intérpretes que no traducen y hay traductores que no interpretan, y me atrevería a decir que sí se necesitan personalidades distintas, ¿no? Es decir, Ujú. yo cuando traduzco a veces me despierto a las 3 de la mañana y digo, esta es la palabra que estaba buscando, y bueno, puedo corregir el texto. Pero si eso me pasa después de haber interpretado, pues entonces es inútil, ¿no? Ya la gente se fue, ya están en sus casas, ya se pasó la página, ¿no? Entonces, un traductor puede regresar a su texto una y otra vez, evitar cacofonías, evitar eh, Mm, repeticiones, buscar sinónimos, y también eso también depende del idioma. Estoy ahora leyendo Crimen y Castigo, y hay un prólogo muy interesante del traductor que dice que hay idiomas que permiten más las repeticiones que otros y que el español es uno de los oh, idiomas que menos permite las repeticiones. Entonces, en sí. un texto escrito, si tú te Ujú. encuentras la misma palabra 6 o 7 veces en una página y dices, ay, ¿qué es esto? ¿Quién escribió esto? En cambio, en ruso, según este traductor, las repeticiones son muy comunes y no son mal vistas. Entonces, y Ajá. creo que el inglés permite más las repeticiones que el español. Entonces, eso también es interesante, pero en la parte oral, pues está la oralidad y ya que lo dijiste, no hay manera de regresar. Sí puedes decir, bueno, me equivoqué y dije tal cosa, o puedes tratar de hacer una corrección y tal, pero lo dicho, dicho está. Y también a las palabras se las lleva el viento, es decir, ya que Exacto. acabaste de interpretar, ya, ¿qué te llevas, ¿no? De tu trabajo? ¿Cuál es el producto de tu trabajo? No hay un producto físico, en cambio en la traducción siempre tendrás el texto, el libro, el discurso escrito que te da una sensación también de algo logrado y en fin, ¿no? Pero bueno, también hay algunos intérpretes, decía Guido Gómez de Silva, que a él le gustaba interpretar porque se olvidaba, ¿no? En el momento que se apagaba el micrófono ya no había nada que hacer, y en cambio la Ya, traducción, eso es cierto. Debe ser esa adrenalina, debe ser un poco lo que nos diferencia, yo creo, porque como traductor siempre estamos queriendo como un poquito más y el intérprete es como que se terminó ese momento y a otra cosa, como actuar en teatro un poco. Yo así lo es. veo así. Sí, es como el teatro y el cine, digamos, quizás, ¿no? Vale. Y la siguiente pregunta era que qué servicios de interpretación y traducción son más populares en México y en España, y creo que esa ya la contestamos. Me acaba de llegar una pregunta que dice, porque nos queda poco tiempo, que quizás sea de las últimas que contestemos, que qué tipos de A eventos ver. organiza y en qué eventos ha participado Idiomas. Nosotros nos hemos especializado sobre todo en eventos de alto nivel, ¿no? Hemos hecho desde la cumbre de líderes del G20 hasta reuniones entre empresarios, en fin, pero también hacemos muchísimas capacitaciones, hacemos juntas de consejo, hacemos conferencias, ¿no? Y la parte de capacitación yo creo que es algo interesante porque creo que es muy importante la función del intérprete en estas Ujú. capacitaciones,
porque, porque uno retiene muchísimo más si está aprendiendo en su propio idioma. Cuando uno está aprendiendo en un idioma distinto, se tiene que esforzar más, Mm, ¿no? Es más cansado, incluso inconscientemente, pero uno está poniendo ese 3% de esfuerzo adicional, depende del nivel del idioma que uno tenga, pero es un porcentaje mayor que nos fatiga y que nos hace tener menor comprensión y menor retención, sobre todo en eventos que son largos. ujú. Entonces, yo Que siempre, son muchos eventos que tenemos de workshops, talleres, capacitaciones, y como es importante que el cliente sepa esto porque tal vez le compensa más tener a un intérprete en su evento y que la capacitación llegue más lejos, que tal vez ahorrarse ese dinero del intérprete, pero luego el aprovechamiento no es el mismo, ¿no? por supuesto, y también en el caso del orador, porque decía Insulza cuando fue secretario general de la OEA, que cuando uno habla en su propio idioma dice lo que quiere decir, y cuando uno habla en un idioma extranjero dice lo que puede decir, ¿no? Y es cierto, yo tuve un cliente que fue a una negociación, fue la tercera persona enviada a Estados Unidos a una negociación importante, y al final me dijo, esa negociación la ganamos finalmente a la tercera, no solo porque la tercera es la vencida, sino porque yo era el único que no, los dos anteriores sí hablaban en inglés. Y yo entonces me pude concentrar en qué decir y dejarte a ti que te preocuparas Mm, de cómo decirlo, ¿no? Entonces sí, eso creo que es importante, ¿no? Nosotros nos podemos siempre expresar mejor en un idioma en el que siempre nos hemos desenvuelto que en un idioma que aprendimos a posteriori. bueno, vamos dando fin a esta sesión de hoy. Espero que las preguntas hayan quedado claras, espero que les haya servido y que, bueno, que si tienen más preguntas también nos las hagan llegar, que con gusto Gonzalo, yo o cualquiera de nuestro equipo nos las vamos a responder y tal vez en un siguiente vivo, ¿por qué no? Así que, bueno, muchas gracias y, y bueno, síganos en redes sociales, en nuestra web de CM Idiomas y aquí estamos para ayudarlos en lo que sea. Pues Gracias, muchísimas Gonzalo. gracias, gracias a ti, Carolina, y bueno, gracias también al todo el equipo que nos ayudó a hacer esto y a quienes estuvieron respondiendo sus preguntas en línea. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta pronto.